misericordia. Abran sus Biblias, por favor. Ya hemos cantado, hemos alabado, hemos participado en la cena del Señor, hemos adorado a Dios en el servicio de las ofrendas, pero ahora nosotros vamos a adorar a Dios en este sentido. Vamos a adorarlo participando de escuchar su palabra, meditando en la palabra del Señor. Por eso en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias, la primera carta a Timoteo. Ahí empezamos esta serie de las epístolas pastorales. Podríamos ponerle la iglesia organizada, el título de la serie. Pero hoy vamos a ver una lectura que por ahí muchas veces no es muy popular en estos tiempos, no es bien comprendida, pero vamos a orar al Señor. Capítulo 1 de primera carta a Timoteo. Vamos a pasar tiempo en esta carta. Es algo importante porque es para el desarrollo de la iglesia, es la organización de la iglesia. En toda la Biblia están partes de cómo debe conducirse la iglesia, pero en estas cartas específicamente está la descripción más clara y más específica para lo que es la vida, la eclesiología, los ministerios y todo lo que conlleva la vida de la iglesia del Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, te bendecimos. Gracias te damos porque podemos estar ante tu palabra, porque tu palabra es manifestación de tu misma persona, porque tú la inspiraste, Señor. Por eso en esta mañana te damos la gloria y la honra, Señor, a ti. Señor, oramos a ti para que tú te glorifiques. Señor, en este tiempo venimos con hambre y sed de ti, de tu palabra. Queremos atenderla con reverencia en nuestro corazón y oramos, Señor, para que tú por medio de tu Espíritu Santo, tú nos des luz y entendimiento, Señor, de lo que vamos a aprender el día de hoy. Te rogamos, Señor, que tú te lleves toda preocupación y todo lo que quiera distraer, toda voz extraña, sea acallada, Señor, como entendemos que cuando Dios habla, todo lo demás se calla. Señor, llévate, Señor, toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón y que podamos ser alimentados. Venimos con hambre y queremos ser saciados por tu palabra. Tú dijiste, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí háblanos, Señor, que tu pueblo oye. Y ruego, Señor, que tú me guíes para cuando exponga sea bajo la unción de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos compartiendo la introducción a la carta, a las epístolas pastorales. Vimos quién era Pablo, con qué respaldo, la intención del respaldo de Pablo hacia Timoteo. Entonces nosotros podamos leer la Escritura y ver algo, porque acá está en juego qué cosa, y el título del sermón, vamos a ver del 3 al 7, la palabra de Dios, pero vamos a leer del 1 al 11 para estar en contexto. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas de genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron de la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para irreverentes y profanos, para parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ahora vamos a ver en este contexto que está hablando la palabra de Dios. Vamos a ver el verso 3 al 7, nada más. En esos versos
Y en un libro del pastor John MacArthur, en la página 24 y 25, el pastor como predicador, defendiendo la verdad. Vemos acá el contexto que Pablo está encomendando a Timoteo una obra que no era sencilla, pero respecto a algo dice con la verdad, porque hoy en día se pone que toda la opinión de todo el mundo vale. Una de las cosas en esta sociedad ha sido permeada de que cualquier opinión es válida. Entonces, ¿qué pasa? Todo cae según mi verdad, según los anteojos con los que yo mire la vida, eso es así. Entonces tenemos extremos terribles en este tiempo. Ese relativismo moral, ese relativismo espiritual. Bueno, eso enseña, no es tan bíblico, pero bueno, hay que dejarlo. Cuando mucho, Dios lo juzgará. Hay que tener amor. Todas esas respuestas. Pero respecto a esto, dice MacArthur, pero la peor forma de maldad es la perversión de la verdad de Dios. Es decir, la doctrina errónea y la enseñanza falsa. La iglesia hoy trata el error espiritual con indiferencia, como si fuera inofensivo, como si una interpretación correcta de la Escritura fuera innecesaria. Están regalando las verdades espirituales que definen nuestra fe. La capacidad para distinguir entre la verdad y el error es absolutamente crítica. Usted no puede hablar la verdad, ni guardarla si no la entiende. Decimos, bueno, hay que tener amor. Por ejemplo, un texto favorito de muchas personas, ¿cuál es? Bueno, observarlo todo y retener lo bueno. ¿Y cómo vas a saber lo que es bueno y lo malo si no tenés conocimiento de la Escritura? De una interpretación correcta de la Escritura. No podés tener claro. Un doctor, ¿cómo va a saber para hacer una operación a corazón abierto qué es una aorta de una arteria? ¿Qué es una vena? ¿Cuál es una arteria principal donde el bombazo envía la sangre y cuál es la otra que entra la sangre al corazón? Si ni siquiera sabe distinguir entre el corazón y el páncreas. ¿Cómo lo va a saber? Puede tener las mejores intenciones, pero puede ser un desastre. Entonces debemos tener claro, Pablo está encomendando una misión compleja. Está dando una instrucción a Timoteo para que enfrente unas serias dificultades que estaban manifestándose en la iglesia de Éfeso. Es la carta que nosotros leímos anteriormente, manifestando el Evangelio, pero había problemas. Había dificultades con falsas enseñanzas que debían ser corregidas inmediatamente. Y no solo lo instruye, sino que lo comisiona, sino aparte también le da todo su respaldo con toda su autoridad como apóstol del Señor. Acuérdense que esta carta iba a ser leída en público en la iglesia. Las cartas apostólicas eran leídas en la iglesia. Entonces cuando, como vimos la semana pasada, Pablo le da todo su respaldo, diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Le está tirando todas sus credenciales. No va enviado de cualquiera, él va, no es un pastor estable en una congregación local, él va como un emisario apostólico a resolver problemas. Ya Pablo había empezado a resolver algunos, como después veremos en el verso 20, cuando Himeneo y Alejandro estaban perturbando, aún enseñaban que la resurrección del Señor ya se había efectuado, que era una resurrección espiritual. Que ellos dicen, los entregué al diablo para que aprendan a no blasfemar. Entonces debemos tener claro en esto. Dice en el verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Fíjense, hay un ruego, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Timoteo, como un hijo de la fe, tiene un corazón como de siervo. Entonces, ¿qué pasa? Y debe llevar una vida centrada en el señorío de Cristo. Por ende, debía obedecer la orden que le daba el apóstol, porque venía de parte de Dios. Y Pablo, mediante un ruego, para luego dar una orden, y esa orden que le da es a través del ruego también. ¿Por qué? Porque hay que entender que Pablo no es que está enojado, sino en el sentido que acá es una situación que no era sencilla, no era complicada. Porque después, según dice la lectura, según vamos a ir viendo, estas personas no eran cualquiera, eran ancianos de la iglesia, eran personas o que se hacían a sí mismos maestros, que es una tarea reservada para los ancianos de la iglesia.
O sea, no eran cualquiera. Y hay algunos, no eran muchos. Pero Pablo tenía en mente una de las cosas. Un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Entonces, ¿qué pasa? La falsa doctrina, si no se la deja, no se la aparta, no se corrige, eso se expande como un cáncer. Y termina siendo un cáncer que infecta, seca y mata a la misma iglesia. Tenía que ver con esa orden de un corazón que está amando, que está velando. Es un corazón que está desgarrado por amor y pasión por Cristo y su evangelio. Y está desgarrado su corazón cuando ve a la iglesia. Fíjense, la palabra del Señor. ¿Desde dónde debemos entender el corazón del apóstol? Bueno, el corazón del apóstol es el mismo corazón que el Señor, pero en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, empezamos a ver padecimientos donde Pablo fue azotado, empieza a describir en 2 Corintios 11, pero en el verso 28 termina diciendo esto: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Él está acá relatando las veces que naufragó, cuando fue apedreado en Listra, lo dejaron por muerto, cuando fue azotado, cuando fue golpeado, cuando pasó hambre, persecución, peligro en el desierto, peligro en el mar, las veces que naufragó, todo eso. Pero lo que más le pesaba a él era la preocupación por todas las iglesias. Eso es lo que le pesaba a él, por velar por la iglesia. El amor que él tenía, porque él tenía amor por Cristo y su palabra. Él había sido llamado a cuidar y velar por la iglesia y veía. De hecho, esa iglesia, él estuvo en la fundación de la iglesia de Éfeso. Priscila y Aquila fueron los encargados de comenzar la obra, pero él fue el primer pastor de esa iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Él vela y ve lo que está pasando en esa iglesia del Señor. Y el motivo de la orden, ¿cuál es el orden? Está surgiendo falsos maestros. Estaba propagándose una enseñanza falsa. Y esta lucha de la enseñanza falsa, del error, es algo que se ve desde Génesis 3, la batalla del enemigo por distorsionar y engañar. Génesis 3, la caída del hombre. Con que Dios les dijo que si comen de este fruto van a morir, eso es mentira. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen esto van a ser igual que Dios, apelando al orgullo, a la avaricia, distorsionando la verdad, diciendo no van a morir, es que van a ser igual que Dios. Entonces, desde ese momento tenés profetas, Jeremías, Ezequiel, tuvieron que luchar con falsos profetas. Jeremías tuvo que soportar, por ejemplo, cuando él tenía una palabra y le decían: ustedes tienen que rendirse a Babilonia, Dios nos da esperanza en ese lugar, no se levanten contra Babilonia. Porque ellos querían hacer alianza con Egipto, la otra potencia que peleaba, se disputaban en ese momento cuál era la superpotencia en esa región. El imperio de Babilonia y el imperio de Egipto. ¿Y qué es lo que ocurrió? Venían multitud de falsos profetas y decían: no, vamos a aliarnos a Egipto, Babilonia, Dios nos entregó a Babilonia. Un día, para figurar eso, entró Jeremías delante del rey y fue con un yugo, el yugo, la madera que entraban donde mandaban a los bueyes para arar, y entró con un yugo puesto así y decía: Dios nos va a librar, pero tenemos este yugo puesto por Dios, o sea, ir con Babilonia es lo que Dios quería. Y tomó uno de los falsos profetas una espada y rompió el yugo, y así va a ser Dios para romper el yugo de Babilonia, y Dios nos va a dar victoria. Jeremías se había considerado un traidor a la patria. ¿Cuál fue la recompensa? Estar en un pozo, en una ciénaga con barro hasta el pecho, dejado casi a morir ahí, hasta que Dios usó un sirviente para que lo rescatara. Ese fue el precio que él pagó. Ezequiel estaba predicando, él estaba en Babilonia, les predicaba al pueblo de Israel que se arrepientan, que se vuelvan, pero había otros falsos profetas que se acomodaban con la gente. ¿Cómo? Diciendo lo que la gente quería oír, dándoles un mensaje esperanzador. Cuando Ezequiel le decía: esto es porque ustedes pecaron, no pequen más, arrepiéntanse. Y otros decían: no, Dios nos va a dar victoria, estamos en la victoria, estamos en la bendición. Este es tu año de gloria, este es tu año de cosecha. Esta es la victoria que Dios te da, y Dios estaba llamando al arrepentimiento. Y se reunían multitud de profetas.
el precio que pagó fue tenido por loco. El enemigo está desde el principio. Israel exiliado y los profetas peleando. Pero los falsos profetas se ganaban el interés de la gente, porque le decían lo que querían oír. Como en la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, llegará el tiempo que se amontonarán las personas para sí falsos maestros, que le dirán lo que ellos quieren oír. No tendrán comezón de oír la sana doctrina, sino que se reunirán maestros de acuerdo a sus propias fantasías. Y les rasquen la oreja, diciéndole, cuán hermoso, cuán bueno, qué capo que sos un campeón. No viendo el veneno que está siendo administrado en ese momento. Cristo mismo advirtió sobre los falsos profetas. Marcos capítulo 13, verso 22. El Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 22. Dice la palabra del Señor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Harían milagros que son falsos, para de ser posible engañar aún a los escogidos. En esa frase está declarando que aún si fuera posible, porque no es posible, por un tiempo un hijo de Dios puede llegar a confundirse, pero el Espíritu Santo le dará luz, porque el Hijo de Dios vela según la Escritura y Dios le va a dar luz y lo va a librar. Pero mucha gente no nacida de nuevo van a seguir, van a decir, ahí está Cristo, ahí está el ungido de Dios. Muchos hoy en día se apelan, aquí está el ungido, aquí está el ministro tal, mira acá, venga a su noche de milagros, reciba el poder de Dios, vení que yo te voy a profetizar y te voy a dar, este es tu año de victoria, de bendición, porque Dios te ama y porque Dios quiere que seas victorioso, eres un campeón, derriba a tus gigantes. Ayer escuchaba la canción de una cantante famosa, cristiana, y que decía, no, porque a una hija de Dios se la respeta, yo corto cabeza de serpiente, le corto la cabeza a los gigantes, porque una hija de Dios se respeta. La Escritura nunca habla de eso. En todo caso, Dios es el que a sí mismo se hace respetar delante de tus enemigos, porque a través de tu vida vivís una vida en honor a Cristo. Dios te da respeto, sí, no quiere decir que un cristiano no puede ejercer un derecho, si una calumnia, hasta inclusive iniciar acciones legales contra otra persona, no se está diciendo eso. Pero en la actitud todo apela a ¿qué? Al ego. Yo soy el poderoso, a mí me respetan como hijo del rey. Ese es un pensamiento que no es bíblico. Sí sos hijo de Dios, pero ¿qué apela? Al orgullo. Apela al culto a la personalidad, un púlpito humanista, extrayendo una verdad, pero sutilmente. El problema es que no se entiende. Dice Pérez Millos, la iglesia se asienta en la verdad que es Cristo mismo, el fundamento donde se edifica. La palabra es la verdad de Dios dada para que se la conozca y se viva la vida eterna en comunión con el Padre y el Hijo, según 1 Juan 1:3. Entonces nosotros podemos ver aquí, es la batalla por la verdad, donde la iglesia está siendo atacada. Aún Cristo advirtió de los falsos profetas. El apóstol Pedro también advirtió sobre los falsos profetas. ¿Qué tienen esto? Vamos a ver 4 características que tienen estos falsos maestros, que por el contexto no tienen tanto el gnosticismo, sino son judaizantes y toman otras artimañas. Pero ¿qué características tienen estos falsos maestros? 1, enseñan diferente doctrina. 2, desvían la atención hacia el error. 3, dan frutos contrarios a lo esperado por Dios. Y 4, siguen unas metas ególatras y egocéntricas. Egolatría es la adoración a uno mismo. Y el egocentrismo, yo soy el centro. Buscan la mirada no a Cristo, sino la mirada sobre sí mismos. Vamos a ver, enseñan distintas doctrinas. Dice acá que mandes a algunos que no enseñen, pero fíjense que, no, traté de convencerlos, fíjate que enseñan esto.
¿Qué es lo que está diciendo acá la Escritura? Que mandases, es un término militar, una orden, estar firme, que no enseñen diferente doctrina, o sea, heterodoxia. Hetero viene de distinto, diferente doctrina. Se está cumpliendo inclusive en este sentido lo que Pablo estaba advirtiendo en Hechos capítulo 20, verso 29, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quién? A los discípulos. Sale de la misma iglesia, eso es lo terrible, son de la misma intención. Pero vamos a ver en el desarrollo del sermón. Les mandó que no enseñen distinta doctrina. Timoteo tenía que enfrentar esa situación, a falsos maestros. Pablo le suplica a Timoteo, porque inclusive, ¿qué pasa? Él tampoco no era invulnerable a sentirse atacado por esos falsos maestros. Hasta en una situación que era un hombre firme, de carácter, pero también soportaba el menosprecio de otros ancianos. ¿Por qué? Por su juventud y su aparente inexperiencia. Entonces, ¿qué pasa? A él lo menospreciaban. Y quizá inclusive delante de esa gran argumentación que hacían estos charlatanes y parloteros, delante de sus argumentos quizá él se sentiría que no era suficiente. Estaban acostumbrados que por ahí Pablo esté en eso. Pero tenía que crecer espiritualmente. Y Dios les manda con ese propósito también. Sabía quién mandaba a Pablo. No era cualquiera. Mandó a él a Éfeso y a Tito lo dejó en Creta. Eran discípulos cercanos, hombres de confianza, hombres fieles, conocedores de la verdad del Evangelio. Pablo ya había excomulgado a dos, Himeneo y Alejandro, como dije en el verso 20. Como les dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este término no está hablando que directamente habló con Satanás, le dijo, bueno, tomalo vos, lo está entregando al mundo. A eso se refiere, los expulsa a la iglesia. Es una excomunión, se les quita la comunión y no son bienvenidos a la comunión de la iglesia. Por un corazón duro, no arrepentido. Entonces vemos acá en lo siguiente. ¿Por qué Éfeso? Éfeso era una ciudad capital de la provincia de Asia en el Imperio Romano. Era una ciudad comercial, una ciudad que tenía muchas riquezas. Además que era una capital de la idolatría. Ellos tenían, acuérdense, el templo de Artemisa, o Diana de los Efesios, como lo rebautizaron los romanos. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Un festival idolátrico, paganismo, lleno de magia, de hechicería. Sus órdenes cúlticas terminan en todo desenfreno. Pero también era un lugar estratégico para la expansión del reino de Dios. En medio de ese lugar, Dios plantó una iglesia. Y esa iglesia tenía que crecer y fructificar. Él está mandando, está haciendo una prohibición de una enseñanza distinta. Esto es otro evangelio. ¿Cómo podemos tener acá? Dice una palabra de enseñar otra doctrina que dice lo siguiente, y es una palabra que no aparece en otros manuscritos griegos de la época, como en el Koine. Pablo es como que acuñó, él inventó la palabra, que es la palabra heterodidaskalein, que quiere decir hetero es distinto, y didaskalein habla de enseñanza, doctrina, que no enseñen otra cosa. ¿Por qué? Porque eran herejías, porque nosotros vemos la enseñanza ortodoxa que tiene que ver, no es heterodoxa, es ortodoxa, porque está de acuerdo y conformado a un patrón de fe y de doctrinas. Como la fe cristiana, dice la Escritura, los apóstoles enseñaron lo que Cristo les enseñó. Esos no inventaban nada. Fueron usados para completar la revelación de Dios que hacía falta para las iglesias. Pero ellos enseñaban lo que Cristo les había dado. ¿Y cómo crecía la iglesia primitiva? Capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 42. Y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Crecían en la doctrina de los apóstoles. No había otros que enseñaran en ese momento todavía. Todavía se estaban formando la iglesia.
Después vinieron los diáconos y después Dios fue levantando otros maestros en la iglesia, pero la doctrina cardinal era enseñada a través de los apóstoles. Es las personas autorizadas y delegadas por Cristo mismo. Ellos cuando hablaban su palabra era palabra, tenía que ser tomada por la iglesia como palabra del Señor. Las enseñanzas, la doctrina debía ser leída, recibida en las iglesias, creída y obedecida, porque era palabra del Señor. Entonces no se cuestionaba, porque ellos cuando hablaban de una forma autoritativa, inerrante e infalible. Se tenía que hacer porque así lo habían dicho los apóstoles, porque esa es la doctrina que recibieron de Cristo. Entonces vemos aquí que esta era la norma. La fe que tenían los efesios, la primera que le enseñó Pablo, estaba en conformidad. Pablo no es que enseñaba cosas que él vio en un delirio místico. Él fue arrebatado al tercer cielo, recibió revelación de Dios, pero él también fue a Jerusalén a hablar con los apóstoles y confirmaron ellos que lo que Pablo decía era en conformidad al evangelio que habían recibido los apóstoles que estuvieron con él. Entonces ahí le reconocieron el ministerio apostólico a los gentiles, pero no era ningún invento. Posiblemente estos eran judaizantes y místicos. Que hablamos de místico, aquellos que desarrollan el pensamiento mágico. Por ejemplo, yo decreto, yo ordeno. Esto se tiene que hacer, las cosas para que ocurran hay que decretarlas. Si yo digo esa frase nada más, lo dice cualquier gurú hindú de la nueva era. Ahora se agrega en el nombre del Señor, es una falsa doctrina dentro de la iglesia, porque en ningún lado, ningún apóstol, ni Jesús enseñó tal doctrina aberrante. ¿Cuál es el fin? ¿Por qué es tan bien recibida? Porque le da poder y autoridad al ser humano. Es porque en Dios al hombre y humaniza a Dios. Dios tiene que hacer casi lo que yo digo. Cristo oró en el Getsemaní y dijo: Padre, de ser posible, aparta a mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo había que orar? Según dijo el apóstol Pablo a los filipenses, con todas oraciones, súplicas y ruegos. Hebreos dice, capítulo 5, verso 8, por muchos ruegos Cristo fue perfeccionado en la obediencia. Cristo rogó, siento bien que podía haber dicho, no, para, basta, no, ahora hago lo que yo quiero, yo soy Dios, así que, sin embargo, ni él hizo. Es una doctrina aberrante surgida del mismo infierno, que tiene cauterizadas vidas, que por no tener conocimiento de la verdad, ven una cosa arrogante. Y aparte algunos milagros pueden hacer. Cuidado, hermano, buscando muchos milagros hoy, porque Satanás hace milagros engañosos también. Porque muchos que aman la mentira y se rodean de esa gente, se rodean de esos ministerios, muchos no son verdaderos cristianos. Lo lamento si no cae simpático. Pero acá el apóstol Pablo está siendo muy rígido con esto, porque sabía el peligro. La falsa doctrina no se debe tratar con liviandad en la iglesia. El peligro no debe ser tratado como un descuido. Esto viene desde adentro de la congregación. Hay que ser amorosos, pero firmes y tajantes. Fíjense la actitud, como escribió Pablo a los Gálatas, la iglesia de Galacia. Capítulo 1, versos 8 y 9. Mas si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Mas, dice, y como antes os hemos dicho, como ahora, bien ahora, lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El Nuevo Testamento, el evangelio de la gracia, pero aquel que lo pervierte, dice la Escritura, sea maldito de Dios. Por eso no se puede, no estoy hablando de algunas cosas que puede haber diferencias de segundo o tercer orden, si Cristo viene antes o después del milenio, estamos hablando de otro evangelio. Pero ¿cómo podemos decir? Porque si nosotros vemos hoy en día, cuidado con lo que se ve en internet hoy en día, con lo que se ve en la televisión. Porque a veces esa enseñanza no es que uno diría, bueno, no, que a uno se plante y diga, mirá, no creemos que Jesús es Dios, no creemos en el Espíritu Santo. Uno como dice, no, eso ya es herejía, ya está mal.
Esos son testigos de Jehová. Bueno, eso nada que ver con el Señor. Buscamos a veces decir, bueno, los mormones, testigos de Jehová, la Iglesia Universal, todo eso no son iglesias del Señor. Como algo dice, no, un hermano allá en la iglesia, no son iglesias, son sectas satánicas, distorsionan el Evangelio. Pero el problema no es tanto ahí, sino que a veces el engaño viene de una forma sutil de dentro de la iglesia. Falsas enseñanzas que vienen reemplazando el verdadero Evangelio de la gracia por un evangelio legalista basado en las habilidades de los hombres. Por eso habla en el verso 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Posiblemente estas personas eran judaizantes. ¿Y cuál es el tema? Ellos presumían ser maestros y seguían sus fábulas. ¿Qué es las fábulas? Los inventos que decían ellos. Entonces están desviando la atención al error. Ahí está el otro punto. Ellos desvían la atención, enseñan falsa doctrina y están desviando la atención del verdadero evangelio hacia el error. Por ejemplo, había un libro que se llama El Jubileo, que lo terminó de escribirse cerca del primer siglo. Ya se escribió un libro del Jubileo que estaba en ese momento en vigencia, estaba recién escrito. Era como una reescritura del libro de Génesis, repasando la creación, pero con un montón de agregados de fantasía. Montando unas cosas que serían dignos de una película, recreando, pero inventándose personajes, y habla de genealogías interminables, porque ellos querían seguir. A ver, veamos, la genealogía era muy importante para el pueblo de Israel. Cuando Israel volvió de Babilonia, cuando empezaron a hacer el censo al pueblo de Israel para entrar otra vez a Jerusalén y entrar a Israel otra vez, ellos quisieron decir, bueno, muchos inclusive dijeron, bueno, estos se casaron con mujeres paganas. Ya nos pasó la destrucción hace 70 años atrás por ofender a Dios de esta manera. No vamos a hacer lo mismo. Así que ordenaron que se separen de sus familias aquellos que no eran israelitas. De las mujeres y los varones que no eran israelitas tenían que ser sacados. Pero mirá, puede ser. Nada. Ordenaron esa purificación. No querían volver a pisar o tropezarse con la misma piedra. Después lo hicieron en otras cosas. Pero ¿cuál es el tema? Las genealogías eran importantes, porque ahí se mostraba tu identidad. El Evangelio de Mateo es un evangelio muy para judíos, de hecho es el evangelio para los judíos. ¿Con qué arranca? Con una genealogía, la genealogía de Cristo, para mostrar desde Adán hasta Cristo, todas las generaciones, que Él es el descendiente del rey David que había de venir. Pero acá era algo interminable y tenían otros libros e inclusive presentaban como sagas, como historias respecto, y todos centraron en los patriarcas, pero unos inventos. Por ejemplo, llegaban a decir que Abraham fue santificado desde niño, porque él desde niño obedecía la voluntad de Dios y por eso Dios lo eligió para que sea el padre de los israelitas. Mentira. Abraham, hasta que Dios lo llamó que salga a su tierra y su parentela, o sea, dejar toda su vida, era un sacerdote pagano. Su padre y él eran sacerdotes del dios Luna. Entonces, era un pagano. Hasta que Dios, vemos la gracia salvadora, y lo saca a ese lugar, lo convierte, y Dios empieza a usarlo para hacer, y le da su promesa, que de su descendencia, no su descendencia, vendría el Salvador. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero inventan, y todas historias así, todos héroes, historias heroicas, y ellos querían presentar, y hablando su elocuencia, ¿no?, con relatos agregados a la Torá. Y eran doctrinas de demonio. Y seguir la verdadera doctrina es una de las marcas de la iglesia del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva. Ellos seguían la doctrina de los apóstoles. Pero esta iglesia en Éfeso se estaba apartando de la verdad. El problema es que estar dejando la palabra de Dios. Estaban prestando atención. La palabra que dice proseijó es dar atención. Estaban desviándolos de la verdad, desviándolos hacia la mentira. Y podemos entender que si la doctrina y la revelación de la palabra de Dios viene de Dios mismo, dejar esa doctrina es estar apartándose de Dios mismo. Por eso es terrible el escuchar otro evangelio. ¿Y qué genera aparte? Producen frutos contrarios. No prestan atención, dice, a fábulas ni genealogía interminables que acarrean, ¿qué cosa? Disputas. Ese es el fruto de la falsa doctrina.
no produce amor, unidad, gozo en el Señor. Para resolver conflictos que ocurren en la iglesia, es un ambiente de amor. ¿Qué ocurren? Generan disputas, peleas, envidias, pleitos, divisiones, celos, egoísmo, culto a la personalidad. Esas personas sutilmente traen división. Nos llaman la atención a sus fábulas y personas que no conocen la Escritura, que van desprevenidos, empiezan a ser fascinados. Como Pablo le habla a los Gálatas y le dice, hermano, estoy sorprendido. ¿Quién os fascinó? ¿Cómo vuelven otra vez a dejar el Evangelio? Díganme, ¿ustedes recibieron el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por haber creído con fe? Porque en Galacia también se estaban volviendo al judaísmo. Y acá estas personas estaban desviándose de la verdad. Aparte, acuérdense que en Éfeso había una gran visión mística. Ellos vivían en un ambiente espiritual. Ellos entendían de vivir bajo conjuros, hechizos. Eran muy sujetos a lo sensorial. Estos falsos maestros eran sensuales. Apelaban a los sentimientos, las emociones. Cierre los ojos y sienta la presencia de Dios. En ningún lado dice eso. Nosotros queremos al Señor por creer. Lo que pasa es que muchos anhelan el estar movidos bajo las emociones. Y consideran, ahí está Dios, porque salí llorando y salgo power. En 2 días está igual que como estaba. Yo vengo de ahí. Yo viví eso. Y no hablo tan solo de mi mala experiencia, porque uno dice, no, pero algunos sale bien, sí, perfecto. Pero a ver qué nos dice la Escritura. La Escritura no nos habla de buscar sentir la relación con Dios, como dice acá. Más bien que acarrean disputas, y voy a otro encabezado de la Escritura, porque acá lo que vimos nosotros, y el título del sermón que es Desenmascarando a falsos maestros. Vemos el objetivo resultado y acá vemos el ambiente y el fruto de la verdadera doctrina. Porque acá dice que esto acarrea disputas, más bien, dice, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora, así te encargo esta hora. Fíjese el encargue de Pablo, porque esto acarrea disputas, acarrea pleito, acarrea lío, conflicto. Pero la sana doctrina hace exactamente lo contrario. Porque ellos se manejaban bajo especulaciones, bajo cosas que supuestamente sabía, otra revelación especial. Lo que enseñan los apóstoles está bien, pero vos tenés que venir conmigo porque yo sé cosas más profundas. Estas especulaciones eran contrarias al plan de Dios. Eran contrarias al plan del Evangelio de Dios, que es el plan de salvación. Y es el cuerpo doctrinal de la iglesia. ¿Y cómo habla de edificación? La palabra para edificación es una palabra que nosotros la conocemos, que es economía. En griego, oikonomia. ¿Qué quiere decir eso? Administración. ¿Cómo Dios administra a su iglesia? ¿Cómo Dios guía? ¿Cómo se desarrolla el plan de Dios? Es decir, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree solamente y serás salvo. Al carcelero, ¿qué le dijo? Tú y tu casa. Pero el creyente aquí, ¿qué es? Creer. De tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en él que se esfuerza, vive una vida santa, quizás Dios lo tenga en cuenta para la salvación, o irá al purgatorio un tiempo y después de quemarse 1.000.000 de años, Dios lo manda al cielo. No. Al que cree, todo aquel que cree sería salvo. Y para la vida de la iglesia, el cuerpo doctrinal, el desarrollo de la vida cristiana, sigue siendo una vida por fe. No quiere decir que no haya obras y fruto de conversión, pero el sentido primario, el principio material de la salvación es la fe. Y solo la fe en Cristo. Dios, una de las cosas en su administración, solamente logra el crecimiento, el desarrollo de la vida espiritual, la relación con Cristo, solamente por la vía de la fe, o una vida de confianza en Dios y su poder, contra el sistema legalista de la justificación por obras. Y vamos a ver, ¿cuántas religiones hay? Bueno, podemos decir, bueno, tenemos el budismo, tenemos el taoísmo, tenemos los testigos de Jehová, tenemos los adventistas, tenemos... No hay más de 2 religiones en todo el mundo. Hay dos grupos.
en sí. Uno es la religión del logro divino, o sea, lo que Dios hizo en Cristo, que estamos hablando para salvar a pecadores. Es la religión de la gracia, o sea, sin ningún mérito de esfuerzo humano. Y la otra es la religión del logro humano, de los esfuerzos para una autosalvación. Y esto desvirtúa el verdadero evangelio. Digamos así, como una cuenta que se había hecho el pastor Ricardo Daglio. Cristo más nada es igual a todo. Cristo más algo es igual a nada. Es la batalla por el evangelio de la gracia contra el evangelio de las obras, en el sentido de ser recompensado. Entendemos que Dios es el que produce las obras y el crecimiento espiritual cuando andamos por fe. El cambio, la transformación surge adentro mío. ¿Por qué? Porque Dios ha dispuesto en mi corazón, porque Dios me ha dado la fuerza, Dios me dio su palabra y me da el poder de su espíritu para poder crecer y avanzar, pero yo me manejo en fe, tanto en la salvación inicial como en la relación de la vida cristiana. Es todo por fe. Nuestra mente y nuestro corazón es cambiado y transformado por nuestro Dios. Tito, capítulo 3, versos 4 y 5, nos dice la Escritura: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y de su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No por obra de justicia que hubiéramos hecho. Y el verso 5, Pablo está haciendo un contraste. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Ese es el ambiente que genera la sana doctrina. Una iglesia sana tiene este ambiente, el amor. No estamos diciendo que hay gente o personas impecables, que no tienen pecado, todos santos. Eso estaremos en la eternidad con el Señor, de este lado del cielo. Hay cosas que siempre perfeccionan, pero ¿cuál es el ambiente? ¿Cómo se corrige? En amor. El ambiente que hay es unidad. Se acepta la corrección, que muchas veces puede no gustar, sí, porque golpea nuestro orgullo, golpea nuestra humanidad, nos confronta con nuestro pecado, el cual muchas veces amamos y no queremos dejar, y esa es la batalla nuestra interna. Y Dios usa hermanos, usa maestros, usa hermanas, ¿para qué? Para edificar a su iglesia. Instrumentos de gracia. ¿Por qué me congrego? Porque el congregarse es un elemento de gracia divina para ser edificado. ¿Por qué del primer momento es bueno llegar para saludar, confraternizar, juntarme en el coro para alabar y bendecir a Dios? Es un error a veces si no voy cuando está la palabra nomás. No, porque el alabar y bendecir a Dios juntos también glorifica el Evangelio. Uno es edificado a través de escuchar las canciones, escuchar que se cante teología, que se cante el Evangelio. Este amor se caracteriza el ambiente de la iglesia que entre hermanos y es el propósito, pero ¿cómo se manifiesta? Por tres vertientes. Porque el amor, estamos hablando que surge de un corazón limpio, y este amor, ¿qué viene a ser? Es el amor ágape. La palabra de amor ahí está hablando ágape. No está hablando, por ejemplo, del amor filial o el amor eros. La palabra es ágape. Esa palabra tiene que ver con un amor de la elección de la voluntad. Requiere este amor negación de sí mismo por el beneficio de los demás. Entender y buscar el amor por el Señor. Nosotros podemos ver en las Escrituras cómo Dios se manifiesta esas tres vertientes, un corazón limpio. ¿Y cómo se manifiesta ese amor? Bueno, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, verso 35. Dice la Escritura: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cómo van a conocer? ¿Cómo evangeliza principalmente la iglesia? Y van a ver, estos son realmente hijos de Dios, si tienen amor. Si tienen esa actitud de amor, de entrega el uno por el otro. El Evangelio de Mateo, capítulo 22, versos 37 al 39. Dice la Escritura:
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿De dónde surge esto? Bueno, esto surge, Jesús está hablando desde la ley, el libro de Levíticos y Éxodo 20. Éxodo 20 el mandamiento, pero también en Éxodo Deuteronomio 4, donde habla el Shema de Israel. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Solamente lo adorarás y servirás, y solamente lo amarás con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y en Levíticos toma, no guardarás rencor contra tu prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús toma esa la palabra y lo enseña. El amor es la elección de la voluntad que requiere negación de sí mismo por beneficiar a los demás. Como dice la Escritura, 1 Corintios 13:1. El amor, si yo no tengo amor, de nada sirve. Aunque dé mi cuerpo que sea quemado y entregar todos mis bienes a los pobres, si no tengo amor, no sirve nada. Es címbalo que retiene, un metal que resuena. Es ruido y nada más. Pero ese amor debe ser derramado en nuestro corazón. La sana doctrina transforma los corazones. La sana teología produce vidas y prácticas piadosas, vidas centradas en Cristo, por ende amando a la misma iglesia, a tus mismos hermanos. Los falsos maestros llaman la atención sobre sí mismos. Esa es la diferencia con los falsos maestros. Un verdadero maestro llama a que todos crezcamos, ¿quién? A Cristo. Si en algo es ejemplo uno, dice la Escritura, que vean a los pastores e imitad su vida, imitad su fe. Pero ¿qué pasa? Siempre la visión de un maestro, de un pastor, que tiene que ser que miren a Cristo, no centrarlos en mí, no centrarlos sobre un ser humano, sino mirar a Cristo. Surge de un corazón limpio. Es algo que en el Antiguo Testamento también es muy mencionado. Salmo 51, verso 10, que dice David cuando pecó con Betsabé y fue descubierto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Tito 3:5 habla de un corazón limpio por medio de ¿qué? De la regeneración y el lavamiento en el Espíritu Santo. Ese es el secreto. El cambio lo produce la gracia de Dios, no tu esfuerzo humano, porque en un momento es el cambio de tu persona. No es que te volvés otro, sino tu misma naturaleza tiene que ser transformada por el Evangelio. ¿Cómo se renueva? La mente y el corazón. Uno es nacido de nuevo, pero ¿cómo cambio? Porque yo vengo de una cultura, de un contexto, de una crianza, de un nivel económico, de un saber, a ver qué estudio tengo, qué profesión, a qué me dedico. ¿Cómo empiezo a pensar de acuerdo a la voluntad de Dios? Siendo guiado, ¿por qué? Por la misma palabra de Dios. La carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dice Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 119, 130, la exposición de tu palabra alumbra y hace entendido al sencillo. La palabra de Dios nos guía. En ese momento los apóstoles estaban personalmente enseñando y hablando, pero ¿qué nos dejó? El legado de ellos, lo que quedó escrito, que es la palabra de Dios, que debe ser creída y respetada. Y habla también de ¿qué? Una buena conciencia. Es una iglesia consciente de lo bueno y lo malo. Una iglesia que en su conciencia del cristiano es informado por las Escrituras. Ojo, porque de lo contrario, si no tomas fuente que te influencia la Escritura, vas a tener la televisión, vas a tener el internet, vas a tener YouTube, que te va a informar de acuerdo a los valores de este mundo y te va formateando tu mente y tu corazón de acuerdo a los valores de este mundo. Entonces ya empezás a no valorar a Dios, no valorar su palabra, manejarte lo que vos quieras, se te antoja hacer las cosas, empiezan a mirar y a observar y cualquier doctrina y se empieza a corromper la vida espiritual. Si no, nos dejamos transformar por la palabra de Dios. Un cristiano debe tener pasión por la palabra, debe estudiar la palabra concienzudamente para que tu conciencia sea transformada. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Nada más y nada menos. Esa es la fuente de información.
También esa buena conciencia moldeada por Dios se obtiene hasta la confesión diaria de pecados. Dice la Escritura que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Si nosotros nos confesamos la ofensa uno a otro, la sangre de Jesucristo nos limpia. Si hay entre nosotros cosa de pedirse perdón, hágalo. Entre los matrimonios, sé que pedirse perdón, pida perdón. Hombres que tienen su oración, no puedo salir, no siento de orar, estoy así. ¿Cómo trata a tu esposa? Áspero. Y bueno, hermano, dice la Escritura que ustedes no deben ser ásperos con sus esposas. ¿Por qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y muchos creyentes varones no crecen espiritualmente porque maltratan a su esposa y después pretenden que Dios los oiga. Arrepentite, pedí perdón a tu esposa. Es tu compañera, debe ser tratada como coheredera de la gloria de Dios. Como vaso frágil, no débil, vaso frágil. Pero este siempre es así, mirá que le voy a hacer caso. La Biblia nos dice, mujeres, sujetaos a vuestros maridos, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Es una sujeción voluntaria y amorosa para que ores y bendiga la vida de tu esposo. Que lo atiendas porque honras el Evangelio. ¿Y cómo entendés eso? Leyendo la Escritura. Escuchando enseñanza sana. Muchos piensan que por ahí, por videitos de YouTube, los cuales, ojo, hay muchos buenos ministerios y buenas predicaciones y buena enseñanza, pero muchos viven alimentándose de YouTube todo el tiempo, Instagram todo el tiempo, y no buscan las Escrituras. Quieren todo ya premasticado. Debemos buscar. Esto produce, esta buena conciencia, es la que produce placer, una sensación de bienestar. Esta conciencia es la capacidad del hombre creado por Dios de juzgarse a sí mismo. La conciencia está informada entre lo bueno y lo malo y esa conciencia va a tener una reacción al Hijo de Dios de amonestarte y decirte que eso está mal, que tenés que volver a Dios. Una conciencia limpia es la que está libre de ofensas a Dios y ofensas a los hombres. ¿Y qué desarrolla? Una fe no fingida, o sea, sin hipocresía, sin estar actuando. Los falsos maestros no tienen la fe verdadera de salvación, no son creyentes, por eso nunca van a producir una fe no fingida, porque ellos fingen todo el tiempo. Porque no les importa realmente el crecer espiritualmente, ser instrumento de gracia y enseñar la verdad del Evangelio. No, quieren ocupar un cargo. Quieren ocupar un cargo para tener ellos dominio. Para que le digan, ahí está el pastor, ahí está el maestro, ahí está el diácono, ahí está el líder. Pero con un corazón no regenerado. Un corazón duro que busca tan solo el crecer a sí mismo. Por eso nunca pueden producir una fe verdadera. Dios no se equivoca. Una fe verdadera surge de una limpia conciencia, de un corazón limpio para que surja ese amor. El amor se genera a través de esas tres vertientes. En versos 6 y 7 vemos el propósito y el efecto de los falsos maestros. Dice la Escritura, de los cuales... cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Vamos a entender de que Pablo era un fariseo. Pablo estaba formado en la religión o la secta judía más rigurosa en cuanto al conocimiento de la ley. Era un hombre versado en letras. Era un hombre instruido a los pies de Gamaliel, una eminencia de maestros en Israel. Él conocía la ley de Dios al derecho y al revés, la podía recitar de memoria, era un teólogo formado, equivocado, perseguidor de la iglesia, pero ahora siendo un siervo de Cristo, él era un doctor en la ley, con todos los diplomas y educado en la mejor universidad, con el mejor profesor. Esta gente no solo reemplazan la enseñanza, sino que la desviaron del interés por una buena conciencia, de un corazón limpio y una fe no fingida. No es solo fallar, no es solo salirse del camino, más bien es no establecer el verdadero objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Este es un ejemplo. Yo me puedo equivocar al decir, bueno, quiero irme de acá hasta Córdoba. Entonces yo pongo en el GPS y por ahí el GPS, ¿qué pasa? Me muestra una ruta alternativa y yo resulta que me equivoco en esa ruta, me voy a otro lado, se pierde el señal GPS y me perdí. O sea, me puedo equivocar, me equivoqué. Acá no está hablando de eso. Está hablando de que estos maestros ni siquiera pusieron nunca el objetivo, ir a Córdoba, nunca lo pusieron.
No les interesa. Les interesa hablar sus fábulas por un interés personal. Ellos quieren establecer otro objetivo. ¿Por qué? El verdadero objetivo es Cristo. Conocerle a Él, conocer su palabra, madurar en Dios, vivir la vida abundante de Cristo. Pero esta gente tenía otro objetivo, el saciar su ego, saciar su orgullo, sus ganas de ser presentado, de sentirse superiores. Pero ojo, ellos no agarraban el gnosticismo o no agarraban ellos el judaísmo porque eran intelectualmente más aceptables, eran intelectualmente superior. Porque entendamos, hermano, que estas personas eligieron dejar de amar. Ellos no producen amor porque no tienen amor. Eligieron dejar de amar o eligieron dejar el amor. Por eso la raíz de la herejía no es intelectual. La raíz de la herejía es moral. Ellos decidieron dejar a Dios, decidieron dejar de amar a los hermanos para enseñar lo que a ellos se les antojaba, buscando crecer ellos nada más. Por eso escuchan a espíritus de demonios, espíritus engañadores. Son sensuales, inmorales. Por eso Santiago advierte que muchos de ustedes no se hagan maestros sabiendo que recibirán mayor condenación. Muchos, no, yo voy a enseñar porque esto que saben, hermano, no sabes dónde te están metiendo. Si Dios no te llamó, Dios te libre y guarde. A la vez es hermoso, es maravilloso, pero cuidado. Porque estás tocando un hierro rojo vivo. Estás hablando del Dios viviente. Y cuando hablas, te parás a enseñar, estás diciendo, así dice el Señor. Como dice el apóstol Pablo, estamos hablando como de parte de Dios y delante de Dios. Nosotros no andamos como algunos torciendo la palabra, sino con limpia conciencia, habla Pablo, 2 Corintios 2:17. Enseñamos la palabra de Dios como de parte de Dios y delante de Dios. El predicador tiene que tener esta conciencia. Hablamos de parte de Dios, así dice el Señor, dice su palabra, pero también delante de Dios. Es como que hoy, y creo, porque el Espíritu Santo está sentado acá, escuchándome, y un día yo voy a tener que rendir cuentas delante de Dios. Y ¿realmente dijiste lo que yo quise decir? ¿Interpretaste correctamente? Dice Richard Watson, un puritano del siglo XVI, en el libro El Pastor Reformado, dice lo siguiente, que en un momento muchos hombres quieren tener iglesias grandes, pero cuando estés delante del trono de Dios rindiendo y dando cuentas, vas a anhelar haber tenido una iglesia más pequeña. La solemnidad, hermano, de enseñar, la gracia con devoción, con amor, pero cuidado, esto no es hacerse el canchero, yo sé más, yo sé más. Ven acá, voy a hacer lo que yo te digo. Muchos quieren tener ministerio para poder mandar, porque son tan fracasados algunos en la vida que el único lugar que les queda es la iglesia evangélica. Igual que a su frustración personal en querer tener control de la gente. Eso no es el siervo de Dios. John Knox, el santo de la espada, en la Reforma, que es el fundador de lo que hoy conocemos la iglesia presbiteriana, era un escocés. Cuando fue llamado al pastorado, él comprendió la seriedad de la predicación y la idea de predicar el evangelio era tan solemne que él estaba abrumado, según relata William Barclay, que documentó su vida. Dice, cuando lo llamaron a predicar, a pastorear la iglesia, él se fue y se encerró en su habitación y se echó a llorar. Se sintió abrumado por esto. Martin Lloyd Jones, considerado el último puritano, quien partió la presencia de Dios en 1981, dice, la enseñanza de la palabra es una tarea tan aterradora que un hombre santo se empequeñece ante ella. Solo en este sentimiento abrumador de ser llamado y la compulsión debe guiar a alguien a predicar. Tenés que temblar porque estás hablando cosas santas. Y aquellos que tengan un llamado no es para que tengan miedo. Una cosa es temor reverente a Dios, pero debe ser celoso de la palabra de Dios, celoso de la doctrina. Una persona que diga, no, yo tengo un llamado a pastorado, y bueno, sí, está bien, vas a estudiar la palabra, no, mucho esfuerzo, es casi seguro que no lo tenés. Si no hay pasión por su palabra, no hay pasión por conocer la palabra de Dios, es seguro que al menos pastorado no está llamado.
Y no hay ningún pecado, pero no te metas donde Dios no te está llamando. Pero hay necesidad, no importa, Dios es el que cuida a su iglesia. Porque se requiere de humildad. Y es el impulso del llamado de Dios para ser un siervo de Dios. Los falsos hablan vanas palabrerías. Están hablando fábulas. ¿Por qué Dios te sostiene o sostiene el ministerio en medio de las luchas? Porque es el llamado de Dios. ¿Por qué te mantenés firme para hablar la verdad aunque todo el mundo te esté diciendo lo contrario y que quedes solo como loco malo? Que te digan, esto no es Dios, esto no me gusta, esto que dice la Biblia no es tanto, pero ¿cómo lo soportás? Es por el impulso y la pasión por Cristo y su palabra. La gracia de Dios fortaleciéndote. Verso 7. ¿Cuál es el deseo? Está mostrando cuál es el ánimo. Queriendo ser doctores en la ley. Eso sí. El teólogo acá, el doctor en la ley, el yo lo sé todo. Querían una sede, una eminencia como eran los fariseos en la antigüedad. Que los saluden, maestro, maestro, eso es lo que querían. Jesús, ¿qué dijo de ellos? Ellos, la verdad, los fariseos ya reciben su recompensa, aplauso a los hombres. Pero en el reino de Dios no están. Acuérdense, el fariseo, el publicano, el fariseo oraba consigo mismo. Porque no dice que oraba a Dios, oraba consigo mismo. Dios ni escuchaba esa oración. Señor, te doy gracias porque yo ayuno 2 veces por semana, diezmo todo lo que recibo y no soy como este publicano. Mientras tanto el publicano, ¿qué decía? Inclinado su rostro, ni se atrevía a levantar los ojos, se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, soy pecador, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Y qué dijo Cristo? La verdad, este publicano se fue justificado, el otro, Dios ni lo escuchó. Pero muchos buscaban esa fama, porque buscan fama, reconocimiento, materialismo, llenarse los bolsillos. Encima eran que se juntaban dos cosas se juntaban, la ignorancia y la inutilidad. Porque dice que no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman con tanta vehemencia. Esto es así, no tenían ni idea. Ese es el deseo. Pero el tema es que no entienden ni lo que dicen ni lo que afirman. Se combina la incompetencia y el error. A ellos no les preocupa la enseñanza. Como dice la Escritura, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según tradiciones de hombres, conforme a rudimentos de este mundo y no según Cristo. Hay que tener cuidado, el creyente no puede estar desprevenido. No les preocupa el verdadero aprendizaje, ni conocer a Dios, ni servir a las personas por amor a esa ley que ellos decían enseñar. Tan solo deseaban el prestigio y nada más. Eran como todas esas personas no convertidas. Y la iglesia de hoy se enfrenta a predicadores orgullosos, ignorantes y dogmáticos, los que muchas veces no conocen. ¿Cuál es el carácter de un líder? Miguel Núñez habla de lo siguiente. En su libro, Siervos para su Gloria, página 172. El líder puede ocupar una posición y lograr que la gente haga lo que ordena, sin que necesariamente logre cambiar el carácter de las personas que lidera. Esto último, la transformación de carácter, debería ser la meta de todo líder porque sería una forma muy importante de preparar a las personas en cuanto falte la cabeza. Es notorio ver cómo Cristo, por encima de cualquier líder en la historia, logró preparar el liderazgo que dirigiría el movimiento, modelando un estilo de vida congruente con sus palabras. Tan influyente fue este modelo que logró cambiar el carácter de sus seguidores. Se suele codiciar una posición, pero raramente vemos que se codicia el carácter santo de otra persona. Alguien puede ser el carácter de otro, pero eso es poco frecuente. Que lo codicie de la misma manera como se codicia una posición. Pero muchas veces Dios, a propósito, no nos otorga la posición para trabajar el orgullo en nosotros primero. La posición solo nos da el lugar para nuestro carácter manso y humilde ejerza una influencia. Cristo, con menos posición que Pilato, logró cambiar a un número incontable de personas. Entender ese liderazgo santo del Señor
¿Y qué nos aplica esto? Terminando. La forma de edificar tu vida y la de la iglesia, según Dios, no es con cargar de actividades o programas o correr a escuchar a cualquiera, aunque parezca antiguo. Una iglesia sana se logra con el fruto de una sana enseñanza, una sana doctrina. La sana doctrina y la práctica de la vida influenciada por esta teología es indivisible. No se puede solo aprender y vivir otra cosa. Nuestra vida debe ser congruente con el Evangelio. ¿Busca discernimiento en las Escrituras o te parece un tedio? Si es así, volvete a Dios y arrepentirte, porque ignorar la Escritura es ignorar a Dios mismo. A los que vos mirás que enseñan, ¿tiene un buen testimonio? ¿Cuál es el fruto de esas personas? ¿Se ve humildad? ¿Se ve amor? ¿Se ve una fe verdadera? Hoy, el único testimonio de Dios es la Biblia. Solo ahí un cristiano cree, crece y practica la vida de Dios. ¿Cómo es tu vida interior? ¿Amás a Dios? ¿Amás a tus hermanos? ¿Te interesa la comunión con ellos? ¿Qué moldea tu conciencia? ¿Cuál es tu mayor fuente de inspiración? ¿La Escritura o la fuente del mundo? Hoy, si encontrás que tu corazón no es de Cristo, que no has nacido de nuevo, hoy puede ser día de salvación. Arrepentite y cree en el Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador. Huí de la condenación eterna. Cree en la salvación que Dios te da por medio de Cristo. Hoy puede ser día de tu salvación. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tu palabra. Rogamos, Señor, que tú la bendigas, que tú, Señor, añadas lo que quizás yo no pude en mi torpeza, Señor, hablar y enseñar. Y que tu Espíritu Santo traiga luz, Señor, en cada corazón, en cada vida. Que el fruto de la buena enseñanza es de amor, surgida de un corazón limpio, de una buena conciencia, una fe no fingida. Señor, que ese sea el ambiente de nuestras vidas, Señor, pero para eso el centro es tu palabra. El centro es tu palabra, es tu verdad, y velar por una sana doctrina y estar dispuestos, Señor, a dar batalla contra el error, contra la mentira y el engaño. Ayúdanos a ser celosos, pero no con un espíritu fariseo justiciero, sino con amor y misericordia, pero con firmeza, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para ti en el nombre de Jesús. Amén.